En este vídeo voy a explicar cómo calcular límites en funciones definidas a trozos. Más en concreto voy a explicar cómo calcular el límite cuando x tiende justamente al valor donde la función definida a trozos cambia de expresión. Es decir, si tengo una función definida a trozos en la que si la x es menor que un número al que llamo c, la expresión que me determina la función es una a la que aquí llamo f1, y si x es mayor o igual que ese número c, la expresión que me determina la función es otra a la que aquí llamo f2. En este caso, si intentamos calcular el límite cuando x tiende a ese número c por la izquierda de esta función, como los valores de la x estarán a la izquierda de c, la expresión que determinará la imagen de esos valores, es decir, el valor de la función para esos valores, será esta expresión de aquí, ya que estaremos a la izquierda de c, es decir, estaremos con valores de la x que son menores que c. Por lo tanto, calcularemos el límite utilizando esa expresión f1. Sin embargo, si intentamos calcular el límite de la función cuando x tiende a ese número c por la derecha, como los valores estarán a la derecha de c, quiere decir que esos valores de la x son mayores que c, es decir, estamos en este caso. Por eso, para calcular este límite, lo calcularemos con el límite cuando x tiende a ese número c por la derecha de la expresión f2. Por lo tanto, cuando nos den una función definida a trozos, sea de esta forma o sea de otra, simplemente cuando calculemos los límites laterales nos tenemos que fijar en cuáles de las expresiones que tengamos en esa función definida a trozos son las que se utilizan para cada uno de esos límites laterales. Vamos a verlo con un ejemplo. Me dan esta función definida a trozos en la que si el valor de x es menor que 1, el valor de la función se calcula con esta expresión. Sin embargo, si el valor de x es mayor o igual que 1, el valor de la función se calcula con esta otra expresión. Bien, pues vamos a intentar calcular el límite cuando x tiende a 1, tanto por la izquierda como por la derecha. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función f. Como los valores de la x estarán por la izquierda de 1, quiere decir que son valores de la x menores que 1. Luego el límite lo calcularemos con esta expresión. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta expresión. Para calcular el límite sustituiremos la x por 1 y nos queda 2 por 1 más 1 igual a 3. Luego ya sabemos que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función es 3. Vamos a calcular el límite por la derecha, límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función. Bien, como los valores de la x estarán a la derecha del 1, quiere decir que son valores de la x mayores que 1. Luego el valor de la función se calculará con esta otra expresión. Luego este límite lo calcularemos con el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta expresión. Para calcularlo cambiamos la x por 1, nos queda 1 al cuadrado menos 1 más 2. Queda como resultado 2. Luego ya tenemos que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta función es 2. Bien, como no coincide el límite por la izquierda y el límite por la derecha, podemos afirmar que no existe el límite de la función cuando x tiende a 1 sin distinguir izquierda y derecha. Bien, un último detalle. Cuidado aquí, no creáis que lo estáis haciendo mal al sustituir en esta expresión la x por 1, ya que podéis pensar que cuando x es exactamente 1, la expresión que se utiliza es esta. Pero es la que se utiliza para calcular la imagen del 1, es decir, para calcular el valor de la función cuando x es exactamente 1. Pero aquí estamos calculando un límite. Luego, para saber a qué valor se acerca la función cuando x tiende a 1 por la izquierda, ya vimos en un anterior vídeo que lo que teníamos que hacer era cambiar exactamente la x por 1. Entonces nos da 3, pero este 3 es el resultado del límite. Si calculáramos la imagen de x igual a 1 para esta función, sí que utilizaríamos esta otra expresión. Bien, y esto sería todo.